Bueno, y ahora creo que entramos en el tramo final. En el punto 96 habla de las comunidades de base y dice que fueron verdaderas experiencias de sinodalidad. Ahora, aquí hay dos términos, ¿no? Las comunidades de base están muy vinculadas a la teología de la liberación, fueron además las que contribuyeron en la primera elección a que triunfara Lula, ¿no? En Brasil. Y sinodalidad, constantemente el tema de la sinodalidad que está después en el punto 103, en una iglesia sinodal, dicen las mujeres que de hecho desempeñan un papel central en las comunidades amazónicas, deberían poder acceder a funciones, incluso a servicios eclesiales que no requieren un orden sagrado. Ahí las está excluyendo realmente de diaconisas y demás. En el caso de las mujeres, por lo menos ahí en el punto 103 parecería que las excluye, no el tema de los hombres, ¿no? Vamos a volver sobre el tema, recordar que decía el documento final, pero bueno, sinodal, constantemente esta palabra sigue rondando, ¿no? Sinodalidad se puede entender y de hecho está ocurriendo, por ejemplo, en el camino sinodal de Alemania y también muchas veces es una iglesia parlamentaria o en estado de asamblea de tipo democrática en sentido de contrario a la iglesia jerárquica fundada por Cristo. Y cuando jerárquica implica orden y autoridad. Entonces, en ciertos casos es jerárquica, pero resulta que ahora se ha abierto a esa horizontalidad de la sinodalidad, y donde vemos que esto se extiende a los consejos presbiteriales con respecto al obispo, a los consejos pastorales, en el caso de las parroquias, consejos pastorales que, como en el caso de Alemania, tienen más fuerza y más importancia el consejo pastoral que el párroco. No, el párroco es un funcionario, no puede hacer nada que no lo indique antes el consejo pastoral. Entonces esa democratización, ese aplatamiento, bueno, apiatamiento, estoy hablando en italiano, ese aplastar, ¿no? Sí, achatamiento, y que, por ejemplo, las conferencias episcopales también son un producto de esto, que no es de derecho divino, ni mucho menos, son invenciones de los últimos años, de las últimas décadas, ¿no? Y que hacen, quitan autonomía, por ejemplo, las conferencias episcopales a los obispos. Y así todos empiezan a hacer como corsé, es un corsé todo eso. Entonces, cuidado con la sinodalidad, porque a veces se usa para justificar ciertas cosas. Es decir, como si la mayoría es la que decide, ¿no? Cuando a veces conviene, porque también están los criterios. Están dos criterios que se contraponen y que se usan muchas veces de acuerdo a conveniencia. Cuando conviene es la unidad. Entonces la unidad, todo en base a la unidad, no hay que discutir. Y cuando conviene es la diversidad. Entonces sí, bueno, aquí esto se puede deliberar, ¿no? O debatir, ¿no? Estamos saliendo justamente de lo que nos hizo, que el Señor quiso, de la voluntad de Él, ¿no? Cómo hizo su iglesia. Sobre esa roca la fundó, en una iglesia que ha sido siempre jerárquica. Entonces el tema de la sinodalidad es un tema que a veces que nos puede preocupar, ¿no? Ahora, con respecto a lo que decía antes, para refrescar la memoria, sobre los célibes, los no célibes, perdón, los casados que puedan acceder al sacerdocio, cuando en el punto cuarto dice que hay que aplicar ese documento sinodal, el documento final, en el punto 111, dice: proponemos establecer criterios y disposiciones de parte de la autoridad competente en el marco de la Lumen Gentium 26, de ordenar sacerdotes hombres idóneos y reconocidos de la comunidad que tengan un diaconado permanente fecundo y reciban una formación adecuada para el presbiterado, pudiendo tener familia legítimamente constituida y estable,
para sostener la vida de la comunidad cristiana mediante la predicación de la palabra y la celebración de los sacramentos. Ahí está recortado, predicación de la palabra y celebración de los sacramentos en las zonas más remotas de la región amazónica. Y a este respecto agrega incluso, algunos se pronunciaron por un abordaje universal del tema, es decir, de esto no solo ordenar a hombres casados para la Amazonía, sino para toda la Iglesia, que es lo que quieren, por supuesto, también los alemanes, y eso va a terminar mal, ya es un cisma, ¿no? Así que bueno, esto es lo que tenemos. En el punto 106 dice: en una Amazonía plurireligiosa, los creyentes necesitamos encontrar espacios para conversar y para actuar juntos por el bien común y la promoción de los más pobres, ¿no? Entonces es un poco, bueno, no un poco, está diciendo, no, es el diálogo ecuménico, el diálogo interreligioso, ecuménico con los demás cristianos, interreligioso con otras religiones que pudiera haber ahí. Bueno, en el punto 107, recuerda que tenemos nosotros, bueno, que los católicos tenemos un tesoro en las Sagradas Escrituras, que otras religiones no aceptan, y algo semejante intentamos hacer nosotros ante los textos sagrados de otras religiones, donde se encuentran preceptos y doctrinas que no pocas veces reflejan un destello de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. Es lo que se decía, y que ha habido ha habido bastante abuso sobre las semillas del verbo. Como que en otras religiones puede haber semillas donde hay verdad, ahí hay semilla del verbo, entonces hay que rescatar eso. Pero cuidado que entre todo eso hay una maraña enorme donde hay errores por todas partes. Entonces, cuidado, ahí estamos en el tema del diálogo interreligioso. Y dice luego, tenemos una gran riqueza en los 7 sacramentos que algunas comunidades cristianas no aceptan en su totalidad o en idéntico sentido. Bueno, los 7 sacramentos, los protestantes, los luteranos tienen prácticamente solo solamente como sacramento y hasta un punto, ¿no?, el bautismo. En cambio, sí, son prácticamente los mismos los de los ortodoxos y los nuestros. Bueno. Al mismo tiempo que creemos firmemente en Jesús como único Redentor del mundo, cultivamos una profunda devoción hacia su Madre. Si bien sabemos que esto no se da en todas las confesiones cristianas, sentimos el deber de comunicar a la Amazonía la riqueza de ese cálido amor materno del cual nos sentimos depositarios. Y de hecho termina, claro, la exhortación. Bueno, también habla, antes de terminar, habla en el 109 a todos los cristianos, que nos une la fe en Dios, es decir, todo lo que tenemos en común, ¿no? Nos une la fe en Jesucristo, en el Padre, en Jesús como único Redentor, en la palabra, el fuego del Espíritu que nos impulsa a la misión, nos une el mandamiento nuevo, la búsqueda de una civilización del amor, la pasión por el reino que el Señor nos llama a construir con Él, nos une la lucha por la paz y la justicia, nos une la convicción de que no todo se termina en esta vida, sino que estamos llamados a la fiesta celestial donde Dios secará todas las lágrimas y recogerá lo que hicimos por los que sufren. Es decir, recuerda todo eso. Entonces se pregunta en el 110 cómo no luchar juntos, cómo no orar juntos y trabajar codo a codo para defender a los pobres de la Amazonía, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora. Es decir, en realidad lo fundamental primero es todos los cristianos, ¿qué es lo que hacen ellos? Lo hacen. Es llevar a Cristo. No estamos hablando de sectas, las sectas cristianas no, eso no. Pero me imagino los protestantes que están llevando la palabra, están llevando a Cristo, como lo están haciendo en todos lados. Y están jugándose la vida los misioneros, hay que decirlo, protestantes. Pentecostales, por ejemplo, varias se están jugando la vida en distintos países, ¿no?, donde hay persecución o donde puede haber la hostilidad de los indígenas, porque ojo, aquí tenemos la idea idílica de buen salvaje, pero eso no es así. Entonces, todo esto, y siempre ha sido así, se corren riesgos y demás, pero
sobre todo aquí lo que yo veo, ¿no? La falencia, la falta en todo esto de insistir en que Cristo es el Salvador, en que no es un promotor o está para la promoción humana simplemente, todo lo demás es consecuencia. Y también es consecuencia esa defensa o esa dignificación de los más pobres. Y termina, claro, para mostrar el rostro santo del Señor y para cuidar su obra creadora. Es decir, un poco la nota ecológica, ¿no? Pero todo eso es consecuencia. ¿Por qué no centralizar el énfasis en evangelizar? ¿O será que hacer proselitismo, como dice, es una estupidez? Es que ahí está. Es toda la obra evangelizadora, lo demás es consecuencia. Y además, como decíamos, ¿no? Siempre la Iglesia se ocupó de los pobres, siempre. Y al final, en la conclusión, a la Madre de la Amazonia, o Amazonía, que es una especie de oración a la Virgen, donde dice por ahí, lamentablemente, esto sí se coló, yo creo, muéstrate como madre de todas las criaturas. No, la Virgen no es madre de todas las criaturas, madre de todos los hombres, sí, pero todas las criaturas, los árboles, la selva, ¿no? Porque dicen la belleza de las flores, de los ríos, del gran río que atraviese, de todo lo que vibra en sus selvas. No sé, hay que tener cuidado porque estamos siempre en el tema que hay un trasfondo, y ese trasfondo viene ¿de dónde? Viene de los documentos de base y el propio documento final, pero todo lo que se debatió, donde se veía que hay naturalismo de por medio, Hay naturalismo, hay panteísmo, la Pachamama, todo eso lo hemos visto durante el sínodo y todo lo que se hizo y los ritos y demás. Entonces, a eso yo creo que queda como conclusión y decir, bueno, ¿qué va a ocurrir a partir de esta exhortación? Bueno, las cosas seguirán su curso, cada uno hará lo que está haciendo, seguirá haciéndolo, algunos con más ímpetu porque se verán incluso favorecidos para hacer ciertas cosas, no impedidos. Me refiero a toda esta creatividad de estos ritos amazónicos metidos y demás, vemos que están ahí promocionados. Entonces, no será extraño ver a este sincretismo de la Pachamama junto a la Virgen María, ¿no? Lamentablemente eso puede ocurrir, eso no es una idea peregrina, es algo basado en lo que hemos visto y lo que está también redactado, en términos a veces muy literarios. Bueno, espero haber cumplido con ese propósito que tenía y que había quedado pendiente cuando estuvimos hablando del sínodo, que era tratar la exhortación postsinodal. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.